Es un gusto estar con ustedes por un rato para compartir algo sobre la palabra de Dios. El tema que nos ocupa ahora es la unión con Cristo. Y esta expresión tiene que ver con expresiones que están en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, donde Pablo habla de que estamos en Cristo o que Cristo está en nosotros. En las nuevas versiones, algunas de esas expresiones están cambiando y yo voy a leerles dos versículos para que podamos ver todos juntos que esta nueva expresión unión con Cristo empieza a aparecer en algunas traducciones. Los versículos que voy a leer los voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Colosenses 2:13 dice: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Y en 1 Tesalonicenses 4:14 dice: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Y si ustedes se fijan, unión con Cristo y unión con Él son dos expresiones de esta idea que estamos, o de esta enseñanza que estamos analizando. La unión con Cristo está en el centro de la vida cristiana y de la salvación. Es parte de la esencia de nuestra vida cristiana y muchas veces nos olvidamos de esto y le prestamos poca atención. La enseñanza de la vida cristiana y la salvación tienen que ver, y por lo tanto la enseñanza de la unión con Cristo, tienen que ver con la relación íntima entre cada creyente o discípulo con la persona del Señor Jesucristo. Sin unión con Cristo no hay salvación ni vida eterna. La unión con Cristo es lo que nos mantiene unidos a Él, como vamos a ver. La unión con Cristo es la base sobre la cual fluyen todas las bendiciones que el Señor consiguió en la cruz del Calvario para nosotros. Cada cosa que el Señor obtuvo en la cruz del Calvario en nuestro favor, el perdón de nuestros pecados, la salvación, el poder para vivir en la vida cristiana, la presencia del Espíritu Santo, todas fluyen a través de esta idea o concepto de nuestra unión con Cristo. La unión con Cristo tiene un papel fundamental en el Nuevo Testamento y especialmente en las cartas de Pablo. Aparece la expresión en Cristo, aparece 169 veces en el Nuevo Testamento. Esto depende de la versión que ustedes usan, pero si no aparecen expresiones que son equivalentes. En algunas traducciones modernas aparece la unión con Cristo, como los versículos que hemos leído al comenzar, y hay otros más. Hay extensos pasajes que son fundamentales para esta doctrina. Por ejemplo, Romanos 6:8 habla de esta unión con Cristo. Juan 15 y 17, que son capítulos que corresponden al discurso del Señor Jesucristo en el aposento alto, también hablan de esto. Y Colosenses 3 es otro pasaje extenso que habla de esta unión con Cristo. Hay muchos otros pasajes más cortos, pero que también expresan estas ideas. Debido a la importancia de la unión con Cristo, de esta doctrina, es que necesitamos prestar atención, estudiarla con cuidado, entender su significado y también entender las implicaciones que tiene para nuestra vida. Esto empieza a través de la fe del ser humano y la obra del Espíritu del lado de Dios. Nuestra fe y la obra del Espíritu crean o establecen esta unión con Cristo. La unión con Cristo, entre las tantas cosas que hace, nos aleja cada vez más de una vida egocéntrica donde todo gira alrededor nuestro para permitirnos vivir una vida cristocéntrica. Es una vida en Cristo. Estamos unidos a Él. Él es el centro de nuestra vida. Gálatas 2:20 es una buena exposición de esta realidad. No es difícil encontrar cristianos que buscan solamente los beneficios de la fe. Pero sin unión con Cristo no hay salvación, no hay vida cristiana, no hay ningún tipo de cristianismo que no esté basado en esta unión importante con nuestro Salvador. La realidad de esta nueva unión garantiza cambios fundamentales en nuestro ser. Si ustedes recuerdan,
En 2 Corintios 5, 17, el apóstol Pablo habla de que somos nuevas criaturas, que hemos vuelto a renacer, que hemos sido regenerados por el Espíritu. Esta obra de Cristo en nuestras vidas afecta la esencia y la existencia de nuestro ser. Esto es lo que los teólogos y filósofos llaman una unión ontológica, una unión que afecta nuestra existencia y nuestra esencia. Somos distintos. Hemos sido recreados, según las palabras del apóstol Pablo, en Cristo Jesús. Las Escrituras están llenas de ejemplos donde uno puede ver o que ayudan a entender esta unión con Cristo, aún en algunos casos en el Antiguo Testamento. Antes de hablar de sus características, quiero que miremos un par de ejemplos de lo que son uniones, de las cosas que conocemos como uniones. Por ejemplo, uno de ellos puede ser lo que llamamos una unión o un sindicato, y es importante saber quién lo estableció y es importante saber para quién funciona, generalmente para gente de una misma profesión. Es importante saber si uno está obligado a participar o la participación es voluntaria. Es importante saber si uno puede entrar y salir cuando quiere y cuáles son los beneficios y obligaciones. Si ustedes se dan cuenta de estas preguntas, si uno contesta estas preguntas, empieza a entender lo que es esa unión. Desde el punto de vista bíblico hay un ejemplo trascendental. La primera institución que Dios creó, que es la institución del matrimonio. Esa unión está establecida por Dios, tiene su bendición cuando se lleva a cabo como Dios la quiere, es una unión de por vida, porque Dios lo determinó, establece una relación entre un hombre y una mujer, los dos son una sola carne, lo cual es parte de su esencia, y el matrimonio o esta unión conlleva privilegios y responsabilidades. Y no hemos enumerado todas las cosas, pero estas solas cosas que hemos enumerado son suficientes para darnos cuenta que estas características definen de alguna manera esa relación. Ahora vamos a ocuparnos de esta relación que es la unión con Cristo. Pero antes de mirar las características, quiero mencionar un par de situaciones que parecieran asemejarse a una unión y que no lo son, y menos a una unión con Cristo. Una de ellas fluye del misticismo de las religiones orientales, donde entre el creyente y la deidad correspondiente ocurre con el pasar del tiempo una fusión. El hombre se va fusionando con su Dios, en algunos casos a través de reencarnaciones, en otros casos simplemente a lo largo del tiempo de su vida, hasta que llega un estado en que el individuo desaparece dentro de lo que es la deidad correspondiente. Nada está más lejos de nuestra unión con Cristo. Nuestra sustancia y la sustancia de Cristo no se mezclan, somos seres individuales, pero estamos unidos a través del trabajo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y una de las cosas más importantes es que como seres separados de Dios podremos disfrutar de sus glorias eternas y de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para siempre. El segundo caso que tenemos que tener cuidado es que una unión con Cristo no es una unión de simpatía o una unión de interés. Uno puede tener cierta simpatía o cierta interés en algo, pero eso no constituye una unión con Cristo. Inclusive podemos tener interés en la salvación o interés en el reino de Dios, y sin embargo eso no alcanza para tener una unión con Cristo. Una unión con Cristo es una unión íntima, importante, con características que vamos a ver ahora a continuación. La primera es lo que se llama una unión federal. Federal es una palabra que usan los teólogos para describir lo que es un tratado o un pacto. En este caso es enfatizar que es algo que Dios ha establecido. La relación esta es una relación, la unión con Cristo es una relación establecida por Dios y es una relación regulada por sus principios y por sus leyes.
esta relación puede ser pensada como un pacto, como algo que Dios ha establecido a favor de los hombres. El pasaje de Romanos 5, 12, 21, donde el apóstol Pablo está hablando del primer Adán y el postrer Adán, que es el Señor Jesucristo, es un pasaje que nos muestra realmente esta idea de las uniones. Nosotros estamos unidos a Adán cuando nacemos en este mundo, nacidos a Adán en una naturaleza pecaminosa. Esa unión nos hace pecadores delante de Dios, nos ha apartado de Dios por completo, pero el segundo Adán, el Señor Jesucristo, nos une a sí mismo en los méritos de la obra de la cruz. Pasamos de una unión con Adán a una unión con Cristo por toda la eternidad. Nuestra unión con Cristo revierte la unión con Adán. Lo que nos pasaba como unidos a Adán, nuestra naturaleza pecaminosa es revertida y podemos tener una unión con Cristo a causa del sacrificio de Él a nuestro favor. Lo que el Señor gana para nosotros es lo que Adán perdió de nosotros en el jardín del Edén. Aquello que perdimos en el jardín del Edén es restituido por el Señor Jesucristo a través de su sacrificio. El versículo 18 de ese pasaje dice en la nueva versión internacional: por tanto, como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Fíjense que el apóstol Pablo está diciendo que el acto de justicia de Cristo al pagar por nuestros pecados es lo que permite nuestra justificación. Esa justificación trae vida a nosotros en el Espíritu, en Cristo Jesús, y es una unión objetiva revelada por Dios. No depende de nuestros sentimientos, es algo que Dios nos otorga, es parte de ese pacto, es parte de esa acción federal que Dios ha hecho para todos aquellos que aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador personal. La segunda es que es una unión espiritual. Esta unión es debido a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Estamos unidos con Cristo porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Un par de versículos que nos muestran eso. El primero está en 1 Corintios 6, 17, donde dice: pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. ¿Se dan cuenta? Esa unión es hecha en espíritu. Es una unión espiritual. Y en segundo lugar, dos versículos más adelante, en 1 Corintios 6, 19, un versículo bien conocido, dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Es Dios mismo el que ha mandado su Espíritu a nuestras vidas y, como dice Pablo en Efesios, nos ha sellado. El Espíritu está en nosotros. Miren, no hay creyente que no tenga el Espíritu de Dios. Puede ser que alguien no lo sepa, pero cualquier hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios morando en él. Y Efesios 1, 13 y 14, Pablo habla del sello del Espíritu Santo. Hemos sido sellados, hemos sido apartados por el Espíritu Santo para toda la eternidad. Otra característica importante es que es una unión personal. Nuestra relación con Cristo es absolutamente personal. Versículos clásicos como Juan 3, 16, 18, Juan 5, 24, Romanos 10, 9, 10, hablan exactamente de una persona y tratan de establecer la salvación en forma personal. Es importante notar que la salvación debe ser personal porque el pecado es personal. Dios nos perdona a cada uno de nuestros pecados cuando nos salva, por lo tanto nuestra unión con Cristo tiene que ser una unión personal. La idea de unirnos a Cristo a través de la Iglesia es un error central de la Iglesia Católica Romana. Finalmente vamos a mirar lo que es una unión vital y una unión indisoluble. Estas son dos características importantes y vamos a mirarlas juntas porque básicamente muchos de los pasajes que aplican a una aplican a la otra, aunque algunos son para una de ellas. 2 Corintios 5, 17, que ya lo mencionamos, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es,
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si ustedes se fijan, nueva criatura es. O sea, es una nueva vida. Esta unión está basada en la vida que Dios nos ha dado cuando hemos sido salvos, cuando el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Es una unión vital, es una unión que depende de esa vida. Absolutamente estar en Cristo implica una nueva vida. Pablo, escribiéndole a los Colosenses, en el capítulo 2, el versículo 13, que ya leímos, dice: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados. ¿Se dan cuenta? La vida está dada en nuestra unión con Cristo. Fíjense que el hecho de que nuestra vida está con Cristo hace que esa relación sea indisoluble. Nuestra nueva vida está en Cristo, no puede ser separada de Él, y eso hace que esa relación sea indisoluble. Pero un hermoso pasaje, que no vamos a leerlo todo, pero por lo menos el principio y el final, Romanos 8, 38, 39, dice: pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni otras cosas podrán apartarnos del amor de Dios, el amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si no podemos ser separados del amor de Dios, no podemos ser separados de Cristo. Esa es una afirmación clara y contundente de la imposibilidad de que esta relación pueda quebrarse. Cada pasaje que nos habla de la seguridad de la salvación en las Sagradas Escrituras es un pasaje que nos habla de que esta unión con Cristo es indisoluble. Hemos mirado estas características de la unión con Cristo que son importantes. Son importantes porque cada una de ellas aporta algo a entender esta unión importante que es nuestra unión con Cristo, no solamente ahora mientras estamos aquí, sino por toda la eternidad. Lo primero es una unión federal, o es un pacto que aplica a todos aquellos que reciben a Cristo como su Salvador. Es una unión espiritual porque es una unión en el Espíritu. Es una unión que es fruto de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Es una unión personal porque es con cada uno de nosotros independientemente. No podemos llegar a esta unión con Cristo a través de ninguna otra cosa. El Señor dice que no hay ningún otro camino que Jesucristo para llegar a Él. Y finalmente es una unión de vida, porque sin esa vida no puede ser establecida, y es una unión indisoluble, porque no hay nada que la pueda quebrar cuando Dios está de nuestro lado. Estas ideas deben ayudarnos a entender cuán importante es esta relación que tenemos con Cristo, la unión con Cristo, y que nos demos cuenta de que esto es algo que Dios nos ha dado para que podamos no solamente disfrutarla en la eternidad, sino disfrutarla ahora. Esta unión con Cristo se establece en el mismo momento que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y tiene estas características que nos dan dónde apoyarnos en cada momento de nuestra vida. Oremos. Dios y Padre nuestro, te damos gracias porque estamos unidos a ti, Señor. Te damos gracias porque esto es algo que tú has comprado para nosotros en la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y porque sabemos que esto es eterno. Porque sabemos, Señor, que podemos vivir en comunión contigo desde ahora y por toda la eternidad. Por tu palabra y por estas tus realidades y tus promesas te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar por hoy con esto, y muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.